Bienvenidos nuevamente al curso de Matemática Online, ¿sí? Para UBA 21 y para CBC. En esta clase lo que vamos a empezar es a ver función cuadrática y cómo graficar la función cuadrática. Lo que siempre les dejo acá la información del instituto, ¿sí? Para cualquier duda, consulta o si quieren el curso completo de la materia de matemática o de química, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar. La idea es la siguiente. ¿Sí? En esta parte, este cuadrito que yo les voy a resumir acá, nos va a servir justamente para poder graficar la función y para tener un resumen, ¿sí? de cómo, de qué tipo de funciones uno puede tener con respecto a la función cuadrática. Con funciones cuadráticas ustedes van a tener tres tipos. Una es polinómica, donde ustedes tienen, fíjense que este es el ax cuadrado más bx más c, o sea, este sería de la forma polinómica. Después van a tener una forma factorizada, donde x1 y x2 son las raíces, ¿sí? Y después vamos a tener una forma canónica, donde xb y b son el vértice de la parábola. Fíjense que estas tres formas de funciones cuadráticas me dan diferentes informaciones. Son tres formas que ustedes van a poder tener la cuadrática. Entonces, si yo quiero graficar una función cuadrática, lo primero que debería conocer es el punto del vértice de la parábola. O sea, ustedes ya saben que una parábola es de esta manera, ¿no? ¿Sí? Donde este punto que está acá corresponde al punto del vértice. El punto del vértice no es otra cosa que xb e ib. ¿Sí? Acá no lo dije, pero bueno, a tiene que ser diferente de 0 porque si a vale 0, entonces no tendría el término cuadrado, ¿no? Está bien, más que nada por eso, para aclarar esa parte. Y donde a, b y c son números reales, ¿sí? Bueno, entonces lo primero que yo necesitaría para graficar una función cuadrática básicamente es encontrar primero el punto del vértice. Y el punto del vértice dice que es xb e ib. Y por ende tengo dos coordenadas. Ahora, para calcularlo de la forma polinómica va a haber de una manera, lo vamos a hacer de una manera, para la factorizada lo vamos a hacer de una manera y para la canónica lo vamos a hacer de otra manera. Por eso este cuadrito es un resumen que les va a servir un montón como el momento de graficar. ¿Sí? Igual cuando veamos ejemplos vamos a ver cómo se grafica y eso. Entonces, si es de la forma polinómica, el x del vértice se va a calcular como menos b sobre 2 por a. Y el valor de y del vértice no es otra cosa que, una vez que yo ya encuentre el x del vértice, lo voy a reemplazar en la función, ¿sí? En esta función, y eso me va a dar el y del vértice, ¿sí? O sea, el y del vértice no es otra cosa que reemplazar el x del vértice en la función. ¿Está bien? Si fuese de forma factorizada, ya no se calcula de esta manera. Se calcula el x del vértice, se calcula como x1 más x2 partido en 2. ¿Sí? O sea, x1 y x2. ¿Sí? Donde x1 y x2 son las raíces de la función. ¿Sí? Y en el caso, si yo quisiera encontrar el y del vértice, bueno, lo hago de la misma manera. El y del vértice se calcula justamente reemplazando el x del vértice nuevamente en la función para encontrar el y del vértice. ¿Sí? Si fuese de forma canónica, fíjense que si ustedes ven la forma canónica, el x del vértice, el y del vértice están dentro de la función canónica, o sea que no debería calcularlo, simplemente lo tendría que sacar de la función, es una información que ya me está dando, o sea, x del vértice e y del vértice son información, o sea, están dentro de la función canónica, si la función fuese canónica, ¿no? Después, fíjense que la función cuadrática, por lo menos esta función cuadrática que yo grafiqué acá como modo de ejemplo, tiene las raíces. ¿Qué eran las raíces? Ustedes recuerden que las raíces eran cuando la función estaba igualada a 0, o sea, y gráficamente lo podía ver cuando la función corta al eje x, ¿no? Este es el eje x y acá corta al eje la función, ¿no? La función corta al eje. Entonces este punto y este punto vendrían a ser las raíces.
¿sí? x1 y x2 serían raíces o cero de la función. Entonces, para calcular las raíces o los ceros de la función, fíjense, para la polinómica va a haber de una manera, para la factorizada va a ser otra y para la canónica va a ser otra, ¿sí? Por eso está este cuadrito acá. Obviamente que siempre para encontrar las raíces es siempre igualar la función a cero. Eso lo vimos en las clases anteriores, la definición, ¿no? Que uno analíticamente era igualar la función a cero para encontrar las raíces o el conjunto de cero, ¿está? Entonces, si yo tengo, ejemplo, si yo tengo la función, en este caso la función polinómica, la tengo como ax más b x más c, o sea, x cuadrado más b de x más c igual a 0, o sea, si yo tengo los tres términos a, b y c, para yo poder encontrar las raíces, bueno, igual a 0, y lo que voy a usar es lo que uno llama la fórmula resolvente o báscara, ¿sí? En algunas cosas algunos la conocen como báscara y otros la conocen como fórmula resolvente. Entonces, ¿cuál sería esa fórmula resolvente? Bueno, sería esta, ¿no? Menos b más menos raíz de b cuadrado menos cuadrado por c sobre 2 por a. Esa sería la fórmula resolvente o báscara. O sea que si yo tuviese a, b y c, para encontrar las raíces necesito usar esta fórmula. ¿Está claro? Ahora, ¿cómo también me la pueden presentar? O sea, yo también puedo, en vez de tener a, b y c, podría tener a y b, ¿no? O sea, también sería de la forma polinómica, pero tengo a y b. Obviamente que voy a igualar a 0, porque para encontrar las raíces siempre igual a 0, pero lo que voy a hacer es sacar factor común x. ¿Para qué hago eso? Bueno, para poder encontrar los valores de x, ¿sí? Para encontrar los valores de x donde la función vale 0. Fíjense que en esta, cuando yo tengo a y b, no uso báscara. ¿Qué hago? Saco factor común x, ¿sí? Esto igual después vamos a dar un ejemplo, ¿sí? O sea, siempre yo voy a mostrar un ejemplo para que ustedes vayan entendiendo la idea de cómo graficar y cuándo usar esto y cuándo no. Ahora, pero también la forma polinómica, en vez de tener a, b, perdón, acá tengo a, b y c, a y b, y la otra manera es que yo tenga a y c. A, x cuadrado y c. Igual a 0 porque quiero buscar las raíces, pero lo que voy a hacer es despejar x. O sea, básicamente lo que voy a hacer es despejar x, ¿sí? Nada más que eso. Entonces fíjense que la forma polinómica, para encontrar las raíces, me pueden presentar a, b y c, a y b o a y c. La única en donde yo voy a usar báscara es en a, b y c, o sea, cuando tengo los tres términos, ¿sí? Ahora, si yo tengo la forma factorizada y quiero encontrar las raíces, dice que x1 y x2 son las raíces de la función. Obvio, si yo tengo la forma factorizada, ya sé que x1 y x2 ya son la función, son las raíces, ¿no? Entonces ya esto es información, o sea, está dentro de la misma factorizada. O sea, que si yo veo que una función es factorizada, ya sé que encontré las raíces, porque x1 y x2 son las raíces. Ahora, si yo tengo la canónica, la tengo que igualar a 0, ¿sí? Nada más, y despejar el valor de x. O sea, igualo a 0 y despejo x. Fíjense que en la canónica, no estoy usando báscara, ¿no? O sea, igualo a 0 y despejo x, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta cuando van a buscar las raíces o los ceros de la función, si es de forma polinómica, de forma factorizada o de forma canónica. O sea, cuando yo voy a graficar, fíjense, el punto del vértice se calcula de una manera, las raíces se calculan de una manera, siempre de forma diferente para la forma que yo tenga de la función cuadrática, polinómica, factorizada o canónica. Y lo último que yo también tendría que analizar es el valor de a. El valor de a es justamente este término principal que está acá, ¿no? El coeficiente principal que está acá, el a. Y eso, el valor de a, si es positivo o negativo, me va a decir si la parábola va hacia arriba o la parábola va hacia abajo. O sea, bueno, acá observación, ¿no? Último, una función puede tener un cero, varios ceros o ninguno. Si esta observación la habíamos visto ya en funciones lineales, ¿no? Puede ser que tenga cero, puede ser que no tenga, o puede ser que no tenga ninguno, ¿sí? Eso tienen que tenerlo en cuenta, ¿sí? Después vamos a ver un ejemplo también de esto. Y por último, bueno, analicemos el valor de a. El valor de a no era otra cosa que si la parábola va hacia abajo es porque el valor de a es menor a 0, o sea, es negativo. Y si la parábola va hacia arriba es porque el valor de a es mayor a 0, o sea, es positivo.
¿Está claro? Entonces este cuadrito que yo les hice acá, este cuadrito les resume todo lo que ustedes tienen que saber para función cuadrática. Entonces, ustedes lo que vamos a hacer ahora es ejemplos de cómo graficar la función cuadrática usando el cuadrito. ¿Está claro? O sea, ustedes si quieren copienlo y después ya lo tienen a mano para empezar a usar, para empezar a hacer los ejercicios. Entonces, bueno, y último, me está olvidando esto. Este es el eje de simetría, ¿sí? ¿Qué nos indica el eje de simetría? Fíjense que el eje de simetría es con respecto al valor de x del vértice. Si ustedes se dan cuenta, fíjense que esta es una raíz y esta es una raíz. El eje de simetría básicamente nos está marcando que la distancia que hay de una raíz a otra raíz es la misma. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5 unidades. O mejor dicho, puedo decir, en vez de decir de una raíz a una raíz, podría decir de un punto a otro punto de la parábola. O sea, el eje de simetría me está indicando que hay la misma distancia, ¿sí? Desde el eje de simetría hacia la izquierda y el eje de simetría hacia la derecha, hay la misma distancia con respecto a los puntos que están sobre esa distancia, ¿no? Sobre ese eje. ¿Está bien? Entonces a veces esto es importante conocer porque a veces nos da esta distancia. O sea, yo a veces puedo conocer esto, puedo conocer una sola raíz, pero no conozco la otra. Pero si yo sé que la distancia es esta, entonces me muevo la misma distancia hacia el otro lado y voy a encontrar la raíz numéricamente, ¿no? O sea, la puedo calcular con la distancia nada más. O sea, si digo, bueno, mira, la distancia de acá, pongámosle, no conozco esta, dice es 9. Esta es la raíz. Entonces digo, este es el eje de simetría, digo 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Entonces me muevo 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Y ahí observo que la raíz está a 5 unidades y va a ser menos 1. Entonces ahí ya podría calcularla. Esa también es una manera, cuando nosotros nos dan, a veces no nos dan mucha información para calcular las raíces, pero esta también es una manera de poder encontrar las otras raíces, ¿sí? Sabiendo que el eje de simetría siempre es el x del vértice, ¿no? O sea, si yo conozco que el eje de simetría es 4, o sea, x del vértice es 4, entonces me muevo 5 unidades para acá y encuentro una raíz. Y me muevo 5 unidades para acá y encuentro la otra raíz, ¿sí? Pero necesito tener conocimiento aunque sea de una raíz, ¿sí? Igualmente esto mucho por ahí no se usa, pero es importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? Por ahí hay un ejercicio que por ahí se lo dan y no le dicen tanta información, pero sí le dan una raíz. Entonces ustedes recuerden que de una raíz, la distancia que hay de una raíz al eje de simetría es la misma que hay hacia el otro lado. ¿Está bien? Bueno, vamos a comenzar entonces el ejercicio. ¿Qué tenemos que hacer? O sea, yo quiero graficar la función. Lo primero que tenemos que hacer es básicamente clasificar dónde estoy parado. Si es polinómica, canónica o factorizada. Esto que está acá es una factorizada. Una factorizada que tiene A, B y C. O sea, tengo los tres términos. ¿Sí? ¿Listo? Ya sé que es polinómica. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer para poder graficar? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es buscar el punto del vértice. ¿Sí? Estos son los pasos para poder graficar. Bueno, el punto del vértice. ¿Y cómo busco el punto del vértice? Bueno, mira el cuadrito y fíjate que si esta es una forma polinómica, el x del vértice no es otra cosa que menos b sobre 2 por a. ¿Sí? Entonces por eso uso esto, menos b sobre 2 por a, porque justamente es para una forma polinómica. Reemplazo los valores. ¿Quién es b? Bueno, recuerden que b es el término x y a es el término x cuadrado. O sea, el valor de a vale 2 y el valor de b vale 1. O sea que reemplazando los valores me quedaría 1 de b y 2 de a. Hago la cuentita, esto me estaría quedando menos un cuarto, ¿sí? Menos un cuarto. O sea que x del vértice vale menos un cuarto. Necesito encontrar el valor de y del vértice, ¿no? Porque hasta ahí encontré x del vértice, me falta el valor de y. El valor de y dijimos que era reemplazando el valor de x del vértice lo reemplazo en la función, o sea, menos un cuarto lo reemplazo acá adentro. ¿Sí? Y del vértice se encontraba como la función evaluada en x del vértice. Entonces haría esto, ¿no? Reemplazo el valor menos un cuarto dentro de la función. ¿Sí? Menos un cuarto al cuadrado, menos un cuarto, ¿sí? Que sería x solo, ¿no? Menos 3. Hago la cuentita, hago todo esto, esto lo pueden hacer con la calculadora o lo pueden hacer manualmente, no hay problema. Y todo eso me va a dar menos 25 sobre 8, que sería aproximadamente
menos 3,125, ¿sí? Entonces ya encontré el punto del vértice. Nuestro punto del vértice es menos 1/4 menos 25 sobre 8. Ahora, ¿qué vamos a hacer una vez que tengamos el punto del vértice? Bueno, vamos a ir acá al plano cartesiano, y vamos a poner el punto del vértice. El punto del vértice sería menos 1/4, que sería, menos 1/4 sería por acá, ¿no? Menos 1/4 de x y menos de y, o sea que estaría por abajo, por acá abajo estaría más o menos el punto. O sea, acá estaría bien, acá está el punto. Menos 1/4 menos 25 sobre 8. Este vendría a ser mi punto. Ok, este vendría a ser el punto del vértice, ¿no? El vértice de la parábola. Ok, ¿cuál sería el segundo paso? Bueno, el segundo paso es analizar el valor de A. Ay, ¿qué era eso de analizar el valor de A? Y bueno, ver si el valor de A era positivo, la función sube, y si el valor es negativo, la función baja. ¿Está bien? Ahora vamos a ver por qué hacemos eso. Fíjense que yo para graficar no comencé haciendo, mayormente uno cuando hace estos ejercicios en el enseño medio, lo que hace que es igualar a 0 y encontrar las raíces. No, fíjense que yo no hice eso. Yo primero encontré el punto del vértice y ahora vamos a analizar el valor de A. El valor de A vale 2, ¿no? Vale 2, es este. Entonces es positivo, entonces si es mayor que 0, entonces la función va para arriba. O sea, la parábola abre hacia arriba, o sea, se va para arriba. O sea, si este es el punto del vértice, la parábola va a hacer esto, ¿no? Va a ir para acá, una rama, y otra rama va a ir para acá. O sea que la parábola va a subir. Y si la parábola sube, como está acá, significa algo. Fíjense, ¿qué pasó? ¿Qué puedo decir ahora? ¿Tiene raíces? Sí, la parábola tiene raíces porque está cortando el eje X. Entonces, ahora sí, como yo ya sé que la parábola corta el eje X, entonces lo que voy a hacer es buscar las raíces, porque corta. Porque si no cortase, no estaría buscando raíces. Entonces, ¿qué digo? Bueno, como corta el eje X, entonces tenemos que buscar las raíces o los ceros de la función. ¿Cómo era eso? Bueno, recordemos que era igualar la función a 0. ¿Está claro? Ok. Ahora, fíjense, ¿cuántos términos tengo? 1, 2, 3. Entonces, si tengo 3 términos, entonces tenemos que usar báscara. Fíjense el cuadrito. En el cuadrito decía que si yo tenía los 3 términos, tenía que usar báscara. Esto era báscara, ¿sí? Bueno, reemplazan los valores, ¿sí? Recuerden que, fíjense, lo que está de color rosadito son los valores que corresponden a la función, y lo que está de color negro es lo que corresponde a la fórmula, ¿no? Fíjense que yo puse 1 porque vale 1, B, pero fíjense que el menos está de color negro, porque eso es de la fórmula. 1, fíjense, y acá puse, fíjense, menos 3. ¿Por qué puse menos 3? Porque es menos 3 de C. Fíjense que lo puse con el signo, ¿sí? Pero fíjense que este menos 4 es de la fórmula, ¿sí? Por eso están diferentes colores, ¿está bien? Bueno, reemplazamos los valores y eso nos va a dar x1 igual a 1 y x2 igual a menos 3 medios. Entonces encontré las raíces, o sea que este valor vale menos 3 medios y este valor ¿cuánto vale? 1. Entonces encontré las raíces, ¿sí? Menos 3 medios y 1. Y listo, ya está. Fíjense, grafiqué la función, encontré encontré las raíces, o sea, esto de las raíces las encontré porque vi que tenía raíces, pero pongámosle que yo no hubiese encontrado las raíces. Bueno, lo hubiese graficado aproximadamente, no sé, más ancha, lo hubiese hecho más ancha así, pero la grafiqué, ya era así, pero acá ya lo grafiqué específicamente como debería ser, ¿sí? O sea, con las raíces en su debido punto. Entonces, por eso es importante que ustedes sigan estos pasos, ¿no? Primer paso, buscar el vértice, o sea, primer paso, clasificar y ver qué tipo de función tengo, para usar el cuadrito. Primer paso, busco el punto del vértice, va a depender mucho de qué función estamos trabajando. Después analizo, o sea, una vez que encontré el punto del vértice lo coloco en el plano cartesiano, y después lo que voy a hacer es analizar el valor de A, si es positivo o negativo. Y si tiene raíces, si corta el eje X, busco las raíces igualando a 0, y va a depender también del cuadrito, como depende de la función y el cuadrito, ¿no? Por eso es importante que ustedes tengan ese cuadrito ya armadito para ir trabajando con las funciones cuadráticas, ¿sí? Con eso ya es suficiente, ¿tá? Bueno, y el segundo ejemplo, este segundo ejemplo, fíjense, lo primero que tengo que hacer que es
analizar qué tipo de función tenemos. La función que tenemos básicamente es una función factorizada, ¿sí? La forma factorizada era, fíjense, ax menos x1 por x menos x2. Ok, fíjense que acá dicen, esto es el menos de la fórmula, ¿no? Fíjense. Pero este es el menos, obviamente, de la fórmula, pero acá hay más. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que este número era negativo. Porque si yo tengo el menos de la fórmula y el número era negativo, ahí me va a dar el positivo total que me está dando acá. ¿Está bien? Eso para que ustedes tengan en cuenta ahora cuando veamos el tema de las raíces. ¿Qué tenía que hacer primero? Bueno, buscar el punto del vértice. Como esto es de forma factorizada, el x del vértice, ¿cómo se va a buscar según el cuadrito? Bueno, x del vértice es x1 más x2 partido en 2. O sea, x1 más x2 partido en 2. Reemplazo los valores. Fíjense, ¿cuánto vale x? x1. Fíjense, menos x1. Menos 3. O sea, este menos que ustedes ven acá es de la fórmula. ¿Sí? O sea que yo tendría que poner el 3. Y x2 vale, como esto es positivo, y acá había un menos de la fórmula, entonces este número tiene que ser negativo. Entonces le pongo menos 1. Otra manera de hacerlo, de pensarlo, es decir, bueno, mira, es sacarlo o tirarlo, como dirían algunos, sacarlo o tirarlo con el signo contrario. O sea, si esto dice menos 3, lo saco como más 3. Y si esto dice más 1, lo saco como menos 1. ¿Se entiende? Cuando lo voy a reemplazar. ¿Sí? Entonces fíjense, esto sería más 3 menos 1. ¿Sí? Ahí ya no tienen problema. Dividido 2. Ahí calculo el x del vértice. Fíjense que 3 menos 1 va a dar 2. 2 dividido 2 va a dar 1. O sea que el x del vértice vale 1. Este 1 lo voy a reemplazar ¿dónde? Este 1 para encontrar, porque hasta acá encontré el x del vértice. Necesito encontrar el y del vértice. Eso lo voy a reemplazar ¿dónde? En la función factorizada. El 1 acá y el 1 acá. Entonces voy a reemplazar el valor, ¿sí? Para encontrar el y del vértice en la función. O sea que me queda así. El 1 y el 1, ¿sí? Hago la cuentita y nos estaría quedando menos 8. O sea que el punto del vértice nos estaría quedando como 1 menos 8. ¿Qué hacemos con el punto del vértice? Bueno, lo tenemos que poner en el plano cartesiano. El 1 menos 8, o sea, por acá estaría, ¿no? Entonces, acá estaría, ¿no? Acá está el punto 1 menos 8, ¿sí? 1 menos 8. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, dijimos que tenemos que analizar el valor de A para ver si la función tiene raíces o no tiene. Entonces el valor de A, en este caso también vale 2, ¿sí? Entonces la función que va a ser, la parábola abre hacia donde, hacia arriba, porque A es mayor que 0, entonces va hacia arriba. Cuando va hacia arriba, veo que tiene raíces. Entonces vamos a buscar esos valores, los valores de las raíces. ¿Cómo encontramos el valor de las raíces? Bueno, dice como corta el eje X, entonces tenemos que buscar las raíces de O0 de la función. Entonces, como sabemos, esta función la igualamos a ¿cuánto? La igualamos a 0, ¿sí? Pero, como ya es una forma factorizada, cuando ustedes ven el cuadrito, en el cuadrito dice que que las raíces x1 y x2 ya son información, ¿sí? x1 y x2 ya son las raíces de la función, o sea, ya está dentro de la factorizada, con x1 y x2. ¿Cuánto vale? Bueno, va a valer 3 y menos 1. Recuerden que lo sacaba con el signo contrario, ¿no? Si este era negativo, lo saco positivo. Si este es positivo, lo saco negativo. Entonces ahí ya tengo las raíces. Sería 3 de x, acá sería el 3, y menos 1, ¿no? Sería x menos 1 y x igual a 3. ¿Sí? Fíjense, entonces acá encontré las raíces. Y listo, ya grafiqué la función, no tengo más nada que hacer. ¿Está? Veamos entonces otro ejemplo. ¿Sí? Bueno, acá yo puse el eje de simetría como para recordarles, fíjense que la distancia que hay de acá son 2 y la distancia que hay de acá son 2 unidades de raíz en raíz, fíjense. El eje de simetría es 1, ¿no? Porque este es el eje del vértice. 2 unidades, de 1 a 2 unidades son 3 y de 1 a 2 unidades es menos 1. ¿Sí? Ok. Y obviamente será la función. Perfecto. Entonces, continuemos con un ejemplo más. Creo que son 4 ejemplos.
Este que está acá, si ustedes ven, ya no es ni factorizada ni polinámica, sería canónica, ¿no? La canónica, fíjense que tengo un x cuadrado y acá tengo un y del vértice y acá un x del vértice. Esto vendría a ser la forma canónica, ¿sí? Sería la forma canónica. Ok, ¿qué tengo que hacer primero? Encontrar, buscar el punto del vértice. Busco el punto del vértice. Pero según el cuadrito, dice que si yo tengo una canónica, el punto del vértice, x del vértice, y del vértice ya son información. O sea, fíjense, ustedes siempre miren el signo. Este es menos xb. Y acá dice menos xb. ¿Qué dije yo? Esto lo saco con signo contrario. Entonces sería 2. Y este que está acá, como es menos 1, y esto es x, es positivo. Entonces este tiene que ser también negativo, ¿no? Si tiene que ser negativo, así que va a ser menos 1. O sea, que el punto del vértice va a ser 2 positivo y menos 1. ¿Por qué menos 1? Bueno, porque si esto es positivo, si este es positivo y acá tengo un menos 1, es porque el número es menos 1. ¿sí? Si fuese 1 solo, acá tendría más 1. ¿no? Entonces acá encontré el punto del vértice. Perfecto. ¿Qué voy a hacer con el punto del vértice? Bueno, lo colocamos donde corresponde, ¿no? Acá en el plano cartesiano, 2 de x menos 1 de y. Perfecto. ¿Qué hacíamos después? Bueno, teníamos que analizar el valor de a. Pero el valor de a, fíjense que yo tengo un signo delante. O sea, fíjense que el valor de a está delante del término cuadrático. Y acá tengo un signo. Pero no hay ningún número. Sí, hay un número que es el 1, ¿no? O sea que sería menos 1. El valor de a, o sea, lo que yo tengo que hacer es analizar el valor de a, y el valor de a es menos 1. Entonces, si el valor de a es menos 1, significa que la parábola va hacia abajo porque a es menor que 1, o sea que la parábola va hacia abajo. O sea, si yo me paro acá, si este es el punto del vértice, la parábola va hacia esto, ¿no? Para abajo, ¿no? Así. Ok, fíjense entonces de algo. ¿Tiene raíces esto? ¿Hay alguna raíz acá? No, no hay raíces. Si no hay raíces es porque justamente la función no está cortando al eje X. ¿sí? Entonces fíjense que el tercer paso hubiese sido buscar las raíces. Pero ¿qué pasa? Como no corta el eje X, entonces no tiene sentido buscar las raíces de coseno de la función. No tiene sentido. No voy a buscarlo. Y si lo busco, ¿qué pasa, Mati? Bueno, si lo buscas, lo que va a pasar básicamente es que no va a existir. O sea, te va a dar como un x1 y x2 no se va a poder resolver. ¿sí? Te va a dar quizás una raíz negativa, una cosa como esa. ¿sí? Entonces no va a tener solución. Si no tiene solución es porque justamente no existe. O sea que no existe ningún x, ni un x2 que corte el eje X. ¿sí? Por eso no tiene sentido buscarlo. Yo no lo voy a buscar porque no tiene sentido. ¿Para qué voy a buscar si corta o no, si no corta? Lo único que voy a encontrar acá es que no existe, nada más. ¿Sí? Bueno, entonces por eso es importante que ustedes no hagan pasos de más, que hagan los pasos justos necesarios para poder verificar la función, ¿cómo se llama? Cuadrática. ¿Sí? Sigamos. Por ahí una pregunta que me podrían hacer es, bueno, mira Mati, pero ¿cómo vos sabés que es este ancho? ¿No puede ser más ancha? Sí, podría ser más ancha, pero bueno, si querés calcularlo, si vos querés saber si es más ancha, bueno, puedes poner un punto, pongámosle, este es el 2. Bueno, reemplazá no sé, un poquito para ver acá. Reemplazá, este es el 3, 4, 5, 6, 7. Reemplazá el 7 para ver qué tan ancha es la función cuadrática. O sea, reemplazar el 7 en la función acá, reemplazar el 7 acá, para ver dónde cae en el valor de y. Y recordar que la distancia de esta distancia es la misma que va a haber con respecto a otro punto. Y ahí vas a saber, justamente conociendo el eje de simetría, si pongámosle el 7 queda por acá y el eje de simetría es esta la distancia, entonces la distancia va a ser la misma, entonces vas a poder graficarla justamente por el ancho, ¿no? ¿Sí? Encontrando un punto. Yo acá no busqué ningún punto, lo hice para abajo y nada más. ¿Sí? Pero ustedes si quieren saber más específico, más exacto, busquen, no sé, reemplacen el 7, el 8 o el 9 para ver cuánto le da y ustedes van a encontrar un punto, no sé, por acá o por acá o por acá, depende de qué tan ancha sea, o quizá lo encuentren muy abajo. Y después, bueno, el otro punto lo pueden sacar por la simetría, ¿no?
Así que nada, es igual redundante, más que nada para que ustedes lo tengan más tranquilo de que sí se puede hacer, graficarla más exacta. Bueno, y el último, fíjense que este último ejemplo, yo ya tengo una función también de forma polinómica, ¿sí? Porque tengo A y tengo B, ¿sí? Tengo A y tengo B de forma polinómica. Lo primero que tenemos que hacer es, como siempre, para graficar es buscar el punto del vértice. Y el punto del vértice, si yo tengo una forma polinómica, era menos que el vértice era menos B sobre 2 por A. ¿Sí? Menos B sobre 2 por A. Y como esto es menos B sobre 2 por A, reemplazo los valores. ¿Sí? Menos 6, porque esto vale menos 6, es menos B, y 3 positivo. Esto vale todo esto, vale 1, ¿no? O sea, hago la cuenta, vale 1. El 1, ahora ya tengo el valor de x del vértice y lo reemplazo en la función, acá adentro. ¿Sí? Para encontrar el y del vértice, ¿no? Y reemplazo el y del vértice en la función y eso me va a dar menos 3. ¿Cuánto entonces vale nuestro punto del vértice? 1 menos 3. ¿Qué hacemos con esto? Lo reemplazamos acá en la función. En la primera partición, perdón. 1 menos 3 por acá. Ahí está. 1 menos 3. ¿Qué teníamos que hacer después? Analizar el valor de A. El valor de A vale 3, entonces la parábola va hacia arriba, ¿no? Entonces va para arriba. Así. Hago esto para arriba, ¿sí? Ya tengo la gráfica. ¿Corta el eje X? Sí, Mati, corta el eje X. Bueno, entonces tiene raíces. Entonces vamos a buscarlas. Igual a la función 0, ¿no? Como corta el eje X, entonces puedo buscar las raíces. Igual a la función 0. Pero acá es donde viene la diferencia. Fíjense que acá yo no voy a usar báscara. Porque según el cuadrito decía que si yo tenía A y B, cuando voy a buscar las raíces decía que tengo que sacar factor común X, decía el cuadrito. Entonces voy a sacar factor común X. O sea, esta X sale afuera y esta X, una de estas dos, acá tengo dos X, saco una sola afuera y me queda una, ¿no? Así saca factor común. ¿Y qué digo? Bueno, o esto es 0, o 3x menos 6, o todo esto es 0. ¿Sí? Estaría quedando así. Bueno, saqué el 3 también. Primero saqué X, pero también podía haber sacado 1, ¿no? O sea, me queda 3x por x menos 2. Y digo, o esto es 0, o todo esto es 0. ¿Sí? Fíjense, o 3x es 0, o x menos 2 es 0. Bueno, el 3 pasa dividiendo, ¿sí? 0 dividido 3 es 0, chicos. ¿Sí? Paso el 3 dividiendo y me va a quedar 0 dividido 3 es 0. Y el 2 pasa positivo, me queda como x igual a 2. Entonces ahí encontré las dos raíces. 0 y 2. ¿Sí? Entonces ya serían las raíces justamente de esta función. También tengo el eje de simetría. Bueno, la función sería esta, ¿no? La función polinómica, esta sería AB, ¿no? Entonces fíjense que para poder yo graficar necesito encontrar el punto del vértice, ver el cuadrito en qué situación estoy, calcular el punto del vértice. El segundo paso es analizar el valor de A, ver si tiene raíces o no, si tiene las calculo, si no tiene, no las calculo. Y nada más. ¿Sí? Bueno, en el próximo, ya en la primera clase, esto ya finalizamos esta parte. En la próxima clase lo que vamos a ver básicamente es ahora la parte que nos interesa, que también lo vimos en la clase de función lineal, que era el dominio, la imagen, conjunto de positividad, conjunto de negatividad, crecimiento, decrecimiento, no sé, casi todo eso. ¿Está bien? Todo lo que vimos anteriormente. Así que nada, nos vemos entonces en la próxima clase y cualquier consulta o duda, como siempre, pueden mandar un mensaje. ¿Sí? Hasta luego.